Virginidad. Desarrollo este tema porque mi amigo el doctor José Antonio Esquerra González me compartió un artículo en el que se afirma que este 2020 en Francia se irá en contra de los certificados de virginidad. Suena raro que a estas alturas todavía se preocupen, presionen, exijan y maltraten por eso. Pero antes de entrarle de lleno al tema, me fui al diccionario, libro maravilloso, donde cada palabra está en su lugar, incluso desorden. Virginidad, estado de virgen. Pero como seguía igual, retrocedí un poco y hallé virgen. En su primera acepción dice, persona que no ha tenido relaciones sexuales. En su octava acepción dice, dicho de una cosa que está en su primera entereza y no ha servido aún a aquello que se destina. Fin de la cita. Vaya, vaya, esto es digno de ser analizado. Seguro debe referirse al aceite de oliva, porque me hace mucho ruido eso de no ha servido aún a aquello que se destina. Pero más allá de inocencia, ingenuidad, candor y pureza, que es lo primero mencionado por mucha gente, en realidad se refieren a quien no ha tenido relaciones por la vagina. Es decir, pudo haber tenido relaciones orales o anales, pero si ha evitado la penetración vaginal, seguirá siendo virgen, de acuerdo a las creencias tradicionales. ¿Cuánta razón tuvo Gloria Trevi al cantar? Tengo una amiga que ya lo hizo como con 10, pero a todos les dice que es su primera vez. Se antoja creer que esto ya no es tan importante, que sucedió en un pasado muy, pero muy lejano. Pero, ¿será que en la actualidad las mujeres son más destrampadas que antaño? O, dicho de otro modo, ¿más dueñas de sí mismas? ¿Será que nuestras antepasadas tuvieron su primera relación sexual hasta la noche de su boda? Capaz que sí, pero aquellas abuelas que se abrieron de capa con sus nietas parecieran decirles pícara y sabiamente, hijita, hay que guardar las apariencias. ¿Cómo saber si es virgen? Mucho tiempo esta pregunta taladró la mente de algunos hombres. Para fortuna, o más bien desgracia de ellos, nunca faltó la opinión del sexperto de la secundaria. Ese que llevaba la camisa desabotonada y con cigarro en mano afirmaba, si la chava corre con las puntas de los pies hacia afuera, ya no es. Mírala por detrás cuando use pantalones y si tiene un hueco en la entrepierna, tampoco es. Dejamos de creerle cuando dijo, yo la invito a nadar, la cargo y me meto poco a poco a la alberca, bajando escalón por escalón. Pero si al entrar al agua veo que le salen burbujas entre las piernas, la suelto, porque seguro que ya no es virgen. La manera más sencilla de saberlo es preguntar, pero ¿para qué quiero saberlo? ¿Cuál es la relevancia? ¿Por qué ella debía llegar virgen al matrimonio? Pues porque el varón consideraba que los hijos de ella serían forzosamente de él. Razonamiento simplista, porque según el filósofo del pueblo, cuando alguien dice, ella es mi madre, estamos ante un hecho científico. En cambio, cuando dice, él es mi padre, estamos ante un acto de fe. ¿Por qué él no debía llegar virgen al matrimonio? Porque cuanto más tardaba un varón en tener relaciones sexuales, mayores eran las dudas en torno a su hombría. Por otra parte, en la mayoría de las sociedades se esperaba que el varón fuera un sexperto, aunque en honor a la verdad no le brindaban las herramientas para conseguirlo.
La cuestión del género se constituye como el eje central de la virginidad, pues el hombre debutaba casi para el público. Entre más gente se percatara que ya había dejado de serlo, mejor. En cambio, ella lo hacía para sí misma y no le interesaba que los demás se enteraran. ¿El himen es garantía de que ella no ha tenido relaciones sexuales? Bueno, esta estructura no siempre la tienen las mujeres, y sus dimensiones pueden ser tan pequeñas que no sangren en el primer contacto con el pene o algo similar. Igual pueden ser unas cuantas gotas y no los ríos esperados por muchos. Como dato curioso, Velázquez afirma que el himen artificial es una prótesis creada para simular un himen intacto, de plástico o albúmina, de 5 por 7 centímetros, el cual en uno de sus lados tiene tinta oscura para simular la sangre durante el coito. Se ha utilizado en algunos países para preservar el honor de la joven o de su familia. Fin de la cita. Trucos o estrategias para evitar reclamaciones. Imagino, le sugieren, se queje de dolor y simule que no está disfrutando para no levantar sospechas. Conviene que él se identifique con el difunto José José y diga: soy tu primera vez, soy quien te hizo mujer. Imposible saber que era ella antes, pero a partir de que él la penetró, se convirtió en mujer. Si no sangró, no era virgen. De acuerdo al párrafo anterior, esta frase es un prejuicio que por desgracia sigue vigente. Óscar Chávez Lanz e Isabel Vieira encontraron en el antiguo Distrito Federal que 58.8% de 350 mujeres no sangraron en su primera relación sexual. Tú puedes obtener tus propias estadísticas. Pregunta a las mujeres que conozcas: ¿sangraste en tu primera relación? Pero tiene que quedarle muy claro que es la primera vez y no la noche de bodas, porque son dos eventos muy diferentes. Aclarado lo anterior, contabiliza los resultados y de seguro te llevarás una sorpresa. Entre los mexica, según Noemí Quesada, si la joven era virgen, los padres al cuarto día mostraban cántaros enteros o sacudían la estera manchada frente a los parientes. De no serlo, presentaban vasijas horadadas y podía el marido repudiar a la mujer regresando ella a casa de sus padres. La vergüenza recaía sobre toda la familia y la comunidad. Fin de la cita. Esto no es cosa del pasado, pues entre los turcos, a decir de Duyan, las novias que no sangran en su luna de miel pueden enfrentar crueles consecuencias como rechazo, ridícula y violencia. Fin de la cita. Eso no acontece solo en aquellos lares. Hace 22 años, Amuchastegui realizó una interesante investigación con personas de Oaxaca, Guanajuato y la Ciudad de México, y señaló: los informantes afirmaron a menudo que el hombre tiene el deber y también el privilegio de comprobar la virginidad de su novia, como signo de calidad moral y de su propia virilidad. Los padres serían responsables de la reputación de la joven y heredarían esta responsabilidad al marido. Fin de la cita. Es evidente que se trata a la mujer como una posesión, como un objeto, en vez de como un sujeto. Este año en Francia, la ministra para la Ciudadanía, Marlène Schiappa, propone penalizar a los que extienden esos certificados y eventualmente también a los que los piden, como los padres. Fin de la cita. Se refiere a que algunos médicos o médicas extienden certificados donde constatan la virginidad de la mujer, lo cual aún es muy importante para algunos grupos culturales, por más que nos parezca indignante. Abundan hombres
que se ufanan de haber desvirgado una gran cantidad de mujeres. Semejan al señor feudal de la Edad Media que practicaba el ius primae noctis, esto es, desfloraba a la novia. Entre los romanos, según cuentan Tertuliano y San Agustín, existió un dios con forma de pene llamado Mutunus Tutunus, sobre el cual debía sentarse la novia, quizá para liberar al futuro esposo de los peligros de su sangre. Las personas afines a la tradición patriarcal suelen identificar a las mujeres inmaculadas o puras por la mácula sanguinolenta que dejan en la sábana después de su primer coito. Pero luego de enterarnos de lo equívoco de tales actitudes, vale la pena que cada quien reflexione al respecto y actúe en consecuencia. No se trata de hacer una apología a tener relaciones coitales sin ton ni son. Más bien, es una invitación a pensar en las probables consecuencias de nuestros actos. La verdadera valía de la mujer o del varón no reside en haber o no tenido relaciones sexuales. El que sangre o no es independiente de sus rasgos, positivos o negativos. Dejar de ser virgen o tener la primera relación sexual es una decisión personal que resulta preferible realizar cuando se conocen las probables consecuencias de tal acto y no hacerlo por ceder a presiones externas. El maestro Renato Leduc decía: llanto que derramaste, amargo llanto, ira, dolor, remordimiento, espanto, lo que perdiste no era para tanto. La importancia a la primera relación sexual de la mujer tiene siglos, y es que preocupaba a los progenitores que su hija no perdiera valor a la hora de casarse. Infinidad de mujeres sintieron que ofendían a sus padres por haber tenido relaciones prematrimoniales, y los padres hacían tremendos dramas porque sus hijas habían deshonrado el hogar. Pero ¿a quién se le ocurre colocar la honra de la familia entre las piernas de las hijas? Más que programarlas para que copulen cuando nosotros lo autoricemos, vale la pena educarlas y apoyarlas para que aprendan a tomar decisiones de forma responsable. ¿O tú qué piensas?